de un tema que ha sido muy discutido y de un tema que todavía los que somos simpatizantes nos da lucha bregar con él. So, Luigi, si me pueden poner la pantalla y todo eso ahí, por favor. Quiero hablar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad que es una forma quizás un poquito diferente a como lo hemos escuchado. Porque vamos a hablar de cuando Él anunció su muerte. Vamos a analizar cómo en su transcurso, en su agenda, en su trabajo con los discípulos, el Señor de repente le da este anuncio. Y queremos aprender y vamos a aprender de cómo los apóstoles reaccionaron. Y vamos a vernos en un espejo. Pero mejor que darnos cuenta del problema, vamos a ver lo que el Señor nos aconseja, de lo que es, cómo el Señor nos dirige en esa crisis. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a tomar, guiándome de tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas, aunque las escrituras que vamos a ver son de Mateo, pero yo vi que ambos mantienen las mismas declaraciones sobre los anuncios del Señor Jesucristo acerca de su muerte. Y en ese sentido, le pido que abran sus corazones, que abran sus mentes, para que entendamos, porque estamos celebrando la tradición de la Cuaresma, se celebra en gran espectro del mundo, donde quiera que haya influencia del cristianismo, pero muchas veces eso no deja de ser más que una tradición, no deja de ser algo más que un hábito que no tiene sentido para muchos. Pero sabemos que en eso se trata de llevarnos a meditar en la obra de Jesucristo en la cruz, y en ese sentido sería bueno. Pero si no hay un sentido claro en el asunto, pues ni modo que haya provecho. Vamos a orar brevemente. Señor, pedimos tu bendición, pedimos tu espíritu, para que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones y nos dé el aliento que necesitamos, nos dé la claridad meridiana de los hijos de Dios. Nos encomendamos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer caso de nuestro Señor anunciando su muerte lo vamos a ver en Mateo capítulo 16, que también aparece en Lucas capítulo 9. En Mateo capítulo 16, de los versos 21 al 23, dice que desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. También que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Era necesario que lo mataran y al tercer día resucitara. Pedro, al escuchar esto, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. ¡Wow, qué palabra! De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Yo creo que ese era papá Pedro,
hablándole a su hijo Jesús. Jesús se volvió y dijo a Pedro, ay, qué problema cuando uno se mete en el rol equivocado, porque de atrás para adelante vino algo demasiado fuerte. Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¡Wow! Esos son de los momentos donde usted no quiere llamarse Pedro, ¿verdad que sí? Pero ahí está el anuncio del Señor Jesucristo diciendo que Él iba a padecer de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y más aún iba a ser muerto. Y no podemos olvidar y resucitar al tercer día. Es bueno entender el contexto histórico. Para ese tiempo ya el Señor había reclutado a sus discípulos. Ya ellos habían tenido muchas evidencias del poder, de la sabiduría y de la autoridad del Maestro. En las referencias más cercanas, o sea, en el mismo capítulo 16 de Mateo, podemos ver cosas como Él enviando los discípulos a predicar y ellos teniendo éxito, echando fuera demonios, sanando gente, etc. Vemos una de las multiplicaciones de los panes y los peces, a donde definitivamente se reconoce la grandeza y el poder del Señor Jesucristo. También ocurre que Jesucristo le pregunta a ellos, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Y finalmente Pedro confiesa que el Señor, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de estas cosas, yo quiero que entendamos, es que Jesús toma un momento y les dice a ellos que era necesario para Él ir a Jerusalén, padecer mucho los ancianos y ser muerto y resucitado. Pero, ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Y en este momento te digo, trata de ponerte en los zapatos, o mejor dicho, en las sandalias de ellos en aquel tiempo. ¿Cuál fue la reacción de ellos ante este anuncio? ¿Saben qué? Está ahí mismo en esos versos que todavía están el 22 y el 23. Pedro llevó al Señor aparte. Por favor, Señor, vamos un momentito aquí. Y empezó a decirle palabras que están entre signos de admiración, o sea, palabras que tenían un cierto tono emocional, yo diría quizás autoritativo en este caso, porque dice, de ninguna manera, Señor, de ninguna manera, esto no te sucederá jamás. Ahí creo que es en la capítulo 9, que en la conversación Pedro le dice al Señor, ten compasión de ti. Ten compasión de ti. Y su reacción definitivamente muestra comprensión sobre el propósito divino detrás del sufrimiento de Jesús. Pedro, al igual que muchos en sus tiempos, esperaba al Mesías triunfante, que iba a quitar al imperio romano de su lomo y los iba a hacer gloriosos en términos de un reino humano. Su reacción muestra cómo la visión humana del Mesías y los planes divinos no siempre coinciden, aunque
Si ustedes recuerdan, a Pedro le pasó esto, pero hacía ya mucho más de 700 años que el Mesías había sido presentado como el siervo del Señor. Y en Isaías 53 tenemos una descripción de él como despreciado y desechado por su gente, varón de dolores. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sería sobre él, y por su llaga nosotros seríamos sanados. Todos nos habíamos descarriado como oveja, pero el Señor Padre Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo pusieron entre los delincuentes a la hora de su muerte y lo enterraron entre los ricos. Pero el siervo de Dios, el Mesías, era el siervo sufriente de Dios, aquel que llevaría en sí todo el dolor que causa nuestro pecado. Pero a la hora en que Jesús se lo anuncia a Pedro, yo creo que muchos nos podemos identificar con Pedro y decir, Señor, como a veces Google me dice a mí cuando yo no me acuerdo de mi password, me dice, ¿quieres hacerlo de otra forma? Nosotros también le decimos al Señor, no podemos hacerlo de otra forma, porque queremos que se tenga misericordia de nosotros. No queremos pagar el precio para que la gloria de Dios se vea en nuestras vidas. Tenemos que aprender, mis hermanos, porque el mismo reto lo tenemos nosotros. ¿Y cuál es la enseñanza que el Señor le da a Pedro cuando él toma esta postura, acciona de esta manera con lo que era el plan de Dios, que implicaba sufrimiento? Los versos 24 y 25 o 24 al 27 de ese capítulo, dice que Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si se gana todo el mundo pero pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor Jesús? Bueno, que la vida cristiana, óiganme, la mejor vida implica sacrificio, implica dolor. Si usted ha perdido algún familiar, usted sabe lo que yo estoy diciendo. El amor que te hizo disfrutar de ese ser querido, ahora te causa dolor. Ahora te causa pena. Ahora te hace sentir incómodo y te da ansiedad.
La vida cristiana involucra sacrificio. No podemos huir del sufrimiento, sino que debemos seguir el ejemplo de Jesús, aceptando la cruz y viviendo conforme a los planes divinos. No es, oh, ten piedad de ti. Yo me he ido por ese camino muchas veces. Me miro en el espejo y digo, vamos a cogerte pena, mijito. Huyamos hacia la derecha. ¿Verdad que sí? Muchas veces que lo he hecho, pero ese no es el diseño de Dios. Necesitamos vivir conforme a los planes divinos, aunque no los entendamos completamente. Más aún, necesitamos entender que lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en nuestra alma. ¿Qué importa si se gana todo el mundo, si se pierde el alma? No, tenemos que enfocarnos en nuestra alma. ¿Y cómo nos enfocamos en nuestra alma? Fijando la mirada en la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, donde solo nuestra alma va a llegar. No este cascarón buen mozo que Él me dio. Esto se va a seguir arrugando y bueno, y ahorita los gusanos se van a dar vida con ellos, ¿verdad? Pero mi alma va a llegar, porque cuando Jesús dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Él dice, porque el Hijo del Hombre viene en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Hijo del Hombre viene, Él quiere que miremos para allá. Esa es la recompensa por la que Él quiere que nosotros luchemos. No es por una casa nueva, bonita, en el mejor barrio. No es por el carro del año. No es por la fama de un actor de cine o de un ingeniero que hace cohetes para ir a la luna. Él dice, enfócate en tu alma. Entonces la reacción de Pedro, yo diría que fue una de las peores de su vida, porque yo no creo que le hayan dado un boche, un arrugón o una reprensión tan grande en su vida. Apártate de mí, Satanás. ¿Y por qué Jesús expresa esta expresión tan fuerte de rechazo? Porque era un atentado contra la voluntad de Dios. Un atentado aún contra el propósito a que Él había venido, que finalmente se relaciona con que nosotros los hombres que estábamos perdidos en el pecado podamos ser perdonados, salvados y llevados a la gloria. Entonces el Señor Jesús dijo, con eso no se juega. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces yo he jugado con eso? ¿Cuántas veces tú has jugado con eso? Todas las religiones son buenas, decía Richie Ray y Bobby Cruz en una canción a Timoteo, que todas las religiones son buenas. Yo creo en Dios, pero a mi manera. No. Cuando estamos desenfocados, cuando estamos confundidos, cuando no empezamos poniendo a Dios en su puesto, porque ahí es que comienzan las cosas. No es que hay que entenderlo todo, hay que reconocer quién es Dios, eso sí. Porque yo estoy seguro que mi nieta, Amelia, ella no sabe por qué yo hago muchas cosas con ella. Y por qué no la dejo hacer muchas cosas. Y porque ya ella sabe la frase boca no. Ella no entiende, ella no tiene el conocimiento, el discernimiento.
pero ella sabe quién es Abu. Ella sabe que yo soy abuelo. Y abuelo manda. Y me va bien, dice ella. ¿Entiende eso? Nosotros necesitamos entender eso de parte de Dios. Vámonos a la parte segunda, si no, no nos vamos de aquí hoy. Ok. Primera lección, hermanos. El Señor Jesucristo, cuando anunció su muerte, rápidamente queríamos salirle corriendo al dolor y a la dificultad. Y Él dice, no, enfócate en tu alma y mira hacia la gloria que viene. Vamos a ver la segunda oportunidad. En Mateo 17, que también está en Lucas capítulo 9, verso 43 ahora, los otros eran el 21 y 22. Mateo 17 dice que estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Se entristecieron mucho, dice la palabra. Y si nos ubicamos en el contexto histórico, ya Él se los había dicho una vez anteriormente. Ya ellos habían conocido más el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Pero ¿saben qué otras cosas pasaron después desde el primer anuncio? Cosas, unas que están ahí mismo, muy cerca en ese contexto, en el mismo capítulo 17. Una de las cosas que pasó fue la famosa transfiguración. ¿Saben lo que es la transfiguración? El Señor Jesús se llevó a unos cuantos de ellos a orar, y cuando el Señor se fue un poquito adelante, el cielo se abrió y aparecieron Moisés y Elías y estaban los tres ahí, y todo eso parecía una sucursal del cielo. Y ellos dijeron, vamos a hacerle un altar como a cada uno, y exacto. Y el Padre del cielo apagó la luz y la prendió, y solamente estaba Jesús, y dijo, ese es mi Hijo amado, a Él escúchenlo. A Él escúchenlo. Y eso es un punto interesante, ¿saben por qué? Porque necesitamos confiar en el Señor Jesucristo. Necesitamos poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo, para que cuando Él hable, a mí no se me ocurra comprar una paletera. A mí no se me ocurra irme de vacaciones. A mí no se me ocurra tener piedad de mí, sino reconocer quién es el Verbo de Dios, por el cual todas las cosas fueron creadas, y que sin Él nada de lo que existe existiría. Por eso cuando Él habla hay que escucharlo. Había ocurrido la transfiguración. Jesús había seguido haciendo delante de ellos. Uno de ellos era el conocido del lunático muchacho que ellos no pudieron sanar. Y esto ocurre más o menos a la mitad del ministerio de Jesús, o sea que por lo menos faltaba como un año para Él ir ciertamente a la cruz. Pero ¿cuál fue la reacción de los discípulos? Y ahí que tenemos que pensar en nosotros mismos. Y es que los discípulos se entristecieron mucho al escuchar este anuncio. Aunque no comprendían completamente la necesidad de la muerte de Jesús, estaban tristes ante la idea de su partida. Estaban tristes. Y yo, cuando analicé esto, digo, ¿qué podía enseñarle el Señor Jesucristo en este momento? Y ¿sabe lo que me vino a la mente? Juan capítulo 14, donde el Señor dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Es la versión Reina Valera. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera os lo habría dicho. Voy a preparar lugar para vosotros.
En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Nos ponemos tristes cuando el Señor nos dice cuál es el próximo paso y pensando en que Él se fuera. Yo recuerdo que no solamente en este momento, sino que el Señor Jesús tuvo que continuamente en el Evangelio de Juan decirle: no los voy a dejar huérfanos, es mejor que yo me vaya. Es mejor que yo me vaya. Porque el Señor Jesús veía más adelante de lo que veíamos nosotros. No sé si recuerdan la palabra en Hebreos capítulo 12, donde dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Por el gozo puesto delante de él sufrió. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos ver la gloria de Dios delante de nosotros. Necesitamos ver la salvación de Dios. Necesitamos ver Apocalipsis capítulo 22, donde dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna brilla en ella, porque la gloria del Señor la ilumina, el Cordero es su lumbrera, porque Dios va a habitar en medio de su pueblo, y Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Eso es lo que tenemos que mirar ahora. Frente al dolor, frente a la dificultad, frente a la cruz, tenemos que mirar hacia adelante. Pablo decía a los corintios, hablando de esta morada versus la otra morada, decía: fijamos nuestros ojos en lo invisible, porque lo que es visible es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Si tenemos la brújula bien puesta, o el GPS, porque no es GPS, GPS, porque te dice a la derecha, bueno, párate. ¿Verdad que sí? Si tenemos el GPS, el GPS dirigiéndonos, puede estar lloviendo, puede que no conozca la calle por donde me está llevando, pero yo sé para dónde me lleva, porque yo le dije: llévame a la gloria. Y en este caso, la gloria no fue idea mía, sino del Padre Celestial. Bendigo su nombre, porque uno es tan tonto que se entusiasma con arroz y habichuela y fritos maduros, y uno no quiere irse. Y un aguacatico. Una ensaladita con tomate, lechuga, un vinagrito, un aceitico verde. Bueno, esta es la hora de eso. Necesitamos fijarnos. Lo que le dijo Pablo a los Colosenses en capítulo 1, desde el versículo 3, dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos recibido noticias de su fe en Cristo y del amor que tienen por todos los creyentes. ¿Saben cómo ellos vieron el amor que ellos tienen? Dice: a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Ellos amaban a sus hermanos. Ellos se esforzaban para ayudar a sus hermanos. Pero ¿saben cuál era la motivación? La esperanza reservada para ustedes en el cielo. No era tumbar al imperio romano ni a ningún otro imperio.
no era llenar la bolsa de oro o de plata, era la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido, no porque la inventamos nosotros, sino por la palabra de verdad que es el Evangelio. Y saben que a nosotros, antes de yo ser cristiano, se criticaba mucho el Evangelio porque decía que era para analfabetos. Y una cosa tan sencilla que Dios nos hizo, que nosotros pecamos y que tenemos que arrepentirnos y que Jesucristo vino a salvarnos y que Dios quiere que vayamos al cielo. Ya. No, eso no puede ser eso es muy tonto, eso es muy simple para los sabiondos de hoy día. Para los sabiondos de aquel tiempo y para los de hoy día. Pero ¿sabe qué? Los niños de nosotros lo aprendieron en la escuela bíblica. Y eso los va a hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos un PhD, un título de ingeniería o de matemáticas o de física o de cuantas cosas. No. No necesitamos AI que nos los diga. Porque ya nos fue dicho, y como dijo el Jesús, te alabo, Padre, porque no revelaste esto a los sabios y a los intelectuales, sino a los niños. A lo vil del mundo. Y el que no se haga como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, mis hermanos, el Señor dice, no se pongan tristes. Ya mis sermones de funerales están plagados de esta información. El plan original que tenemos después del pecado no es tener una vida larga en la tierra y próspera. El plan después del pecado es que nuestros pecados sean perdonados y que vayamos a vivir donde Él vive. Ese es el plan. Entonces morir no es una pérdida. Aleluya. Pero tú y yo necesitamos enfocarnos correctamente y tenemos que escuchar lo que el Señor dice, porque no podemos entristecernos como los que no tienen esperanza. Y en ese sentido tenemos que soltar el apego que le tenemos a este mundo. El apego que le tenemos a los chelitos, al carro del año, a la casa en tal sitio, a las vacaciones en este otro sitio, a los muchos amigos alrededor. Cuando tenemos ese apego y se nos habla de la muerte del Señor, entonces nos metemos en ansiedad, en tristeza y en la misión de escape. Porque yo no quiero eso para mí. Mientras Pablo dice, yo he aprendido a vivir en abundancia, en escasez, no importa. Lo que importa es que se predique a Cristo. Esa es la lección número 2. La lección número 1 es enfócate en tu alma. Enfócate en tu alma, fijando la mirada en la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Suelta el mundo, es la segunda lección. Y no te pongas triste como los otros. Esto no quiere decir que tú no puedes sentir tristeza por alguien que muere. Eso se llama amor. Pero no tristeza porque, ay, se perdió todo. No. Para nosotros la muerte es el inicio
de una de las mejores etapas, de la mejor etapa de nosotros. El último anuncio, o penúltimo que voy a hablar, está en el mismo capítulo 20, en el capítulo 20 de Mateo, que está en Lucas 18. Dice que mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. El tercer día resucitará. Y saben, me llamó la atención este anuncio. Ya este anuncio estamos hablando de una semana antes de que el Señor fuera a la cruz. Había pasado mucho tiempo, meses, quizás un año desde la última referencia. Habían tenido suficiente tiempo y experiencia para conocer más al Maestro y el reino de Dios. Y ya estaba llegando la hora de que se cumpliera, y de repente el Señor les recuerda el anuncio que les había hecho. Y en esta ocasión yo lo encuentro como el más crudo, el más carnal, el más fuerte. Como que le dio detalles: lo entregarán, se van a burlar, lo van a azotar, lo van a... ¡Wow! Como que soltó todo lo que tenía ahí adentro. ¿Y saben qué pasó? La palabra de Dios dice en la versión de Lucas, dice que los discípulos no entendieron nada. En la versión de Mateo no se habla de una reacción, sino que en el próximo versículo se habla de que empezó una relación de que cuando tú estés en tu gloria, yo quiero estar a tu derecha y yo quiero estar a tu izquierda. Como que no se computó lo que se acababa de decir. El Señor Jesucristo tuvo que explicarle: número uno, eso no lo decido ni siquiera yo. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Y aquí la filosofía que se ha desarrollado en el mundo, le dijo Jesucristo, es que los gobernadores se hacen dueños de la gente. Pero entre ustedes no pueden hacer eso, dijo el Señor. En versículos 26 al 28 de Mateo 20, dice: entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A mí me sorprendió cuando yo me metí en esta aventura con este mensaje. Nunca lo había hecho de esa manera, de analizar las reacciones pensando en nosotros cuando se habla de la muerte del Señor. ¿Cómo reaccionaron ellos y por qué? ¿Y qué fue lo que el Señor les dijo que hicieran? Y de repente veo que el Señor Jesucristo tiene una coherencia única. Desde el principio empezó a hablar de la gloria. Empezó a hablar de la vida espiritual y le dijo: enfóquense ahí, manténganse ahí. Enfóquense ahí, manténganse ahí. Y cuando les habla a ellos de este asunto de que no se estén tratando de hacerse más grande el uno que el otro, le dice que, en otras palabras, nuestra realidad en nuestra vida terrenal, o sea, la gran razón para permanecer vivos es servir, es entregar nuestras vidas sirviendo para que otros se salven. No es que te hagan una estatua de la gran, ¿cómo se llama?
la gran beneficiadora de la comunidad. ¡Tarán! Una estatua ahí de bronce o de cualquier material. No, la razón no es fama, no es tener riquezas para dejarle a los hijos, aunque está bien proveerle a los hijos, pero esa no es la razón de la vida. La razón para permanecer vivos es, como dijo Jesús, para servir a otros. Por eso nos dio el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos da dones para que sirvamos a los otros. No es para yo pararme aquí y decir, yo soy profeta, escuchen mi voz y le hablo así grueso. No. Si me da un don, es para que tú digas, Dios bendijo mi vida con ese don. No es para que me digan don Carlos, no, eso no es. Cuando Jesús anuncia su muerte, entonces nos dice, enfócate en tu alma y mira hacia la gloria. No te entristezcas como lo que no tienen esperanza. Suelta tu apego a este mundo. Es la gloria la meta. Y en el tercer anuncio, mientras llevamos a la gloria, sirve con tu vida para que otros se salven. Y el mejor ejemplo es el Señor Jesucristo. Hasta su último aliento sirvió para salvarnos. Hasta su último aliento. La última vez que Él les menciona esto a ellos fue un día antes de que esto ocurriera. En el aposento alto, en aquel lugar donde celebraron la Pascua, en el lugar donde celebraron la Pascua, Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió, se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. En otras palabras, estoy a punto de entregar mi vida. Después tomó una copa y dio gracias y se la dio a ellos bendiciéndolos. Beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta aquel día en que la beba con ustedes en el reino de mi Padre. ¿Se fijan cómo Él comenzó señalando a la gloria venidera hasta el día antes de que ocurriera su muerte, para que recordarnos que tenemos una cita en el día glorioso de la salvación? Así que si algo tenemos que pensar cuando hablemos de la muerte de Cristo, si celebramos por tradición o lo que sea, tenemos que pensar que somos seres espirituales, que lo más importante es nuestra alma, que este cuerpo se va a perder y que tenemos que enfocarnos, soltar, desengancharnos de este mundo y entregar nuestras vidas en servicio para que otros se salven. No somos la mejor iglesia del mundo, ni del lugar tampoco, pero creo que estamos haciendo eso. Yo les puedo decir que en el último mes y medio, le puedo reportar como 7 u 8 personas que han dado el paso de fe, que le han pedido a Jesús que sea Señor de sus vidas.
y han confesado a Jesús para su salvación. Aquí y en los grupos Oasis. Y yo bendigo el nombre del Señor y digo, mi vida tiene sentido. Estamos mirando para la gloria venidera, el día en que vamos a celebrar la cena del Señor con Él, con un vino nuevo. El día en que ya no seremos los hijos de Dios forrados de un caparazón corrompido por el pecado, sino que vamos a ser transformados porque vamos a ser como Él es, dice la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Yo no me merezco nada de eso, pero no lo voy a rechazar por el amor de Dios. La gracia de Dios, su amor es abundante. No es licencia para pecar, sino una gloria para desear. Así que bendecimos el nombre del Señor. Y precisamente el día de hoy nos toca proclamar la muerte del Señor con la cena del Señor. Es una institución que Él dejó establecida, muy seria. Mis hermanos, esto es muy serio. La palabra dice que si tomamos la cena del Señor tenemos que discernir el cuerpo del Señor, que si la tomamos sin discernir apropiadamente, estamos comiendo juicio para nosotros. Porque la muerte del Señor Jesucristo representa la salvación de nosotros los hombres. Bendito sea su nombre para siempre. Si Jesús no va a la cruz, todos estamos destinados para el infierno y el tormento eterno. Eso me merezco, eso nos merecemos. Bendito el nombre del Señor. Así que voy a pedirle a la gente de hospitalidad que pueden pasar. Los que van a participar, tomen los elementos y los sostienen por ahí mientras toman un momento para meditar en lo que Jesús hizo con su muerte. Y yo voy a dar las instrucciones luego de leer las escrituras y de dar gracias, para que lo tomemos todos juntos. Amén. Así que ahora es un momento de meditación. Está pendiente, van a dar tus elementos, luego yo voy a dar las instrucciones. Por ahora lo tomas y te pones a pensar que Jesús vino y sabía que iba a la cruz por ti y por mí, que ofreció su cuerpo, llevó nuestras heridas, pagó por nuestros pecados, para que tú y yo nos reconciliáramos con el Padre y tuviéramos un nuevo destino, el destino celestial, donde la gloria de Dios será nuestra recompensa. Bendito su nombre para siempre. Así que vayan pensando que Dios hizo eso por ti. Dios hizo eso por mí. En un momento voy a llamar para dar gracias. Medita en el Señor. Medita en su muerte y en lo que hemos aprendido el día de hoy. Bendito el Señor.
Les voy a pedir que nos vayamos poniendo de pie y aprovechen el momento antes de que yo lea la escritura para quitar el cubrimiento transparente y tener acceso al pan sin comerlo todavía. Lo vamos a comer todos juntos, pero pueden ir destapando la primera cobertura para que tengan acceso al pan. Leo la palabra de Dios en la Primera de Corintios capítulo 11, el versículo 23 dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Vamos a tomar un momento para dar gracias al Señor por el pan que Él nos da. Le voy a pedir a Luigi que haga una excepción y ore bien fuerte desde allá atrás, dando gracias al Señor por los elementos. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Todos podemos comer el pan en esta hora. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Así en comunión podemos ir quitando el cubrimiento de papel de aluminio para tener acceso al jugo de uvas. Bendito el nombre del Señor. Y leo la escritura que dice que de la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Todos podemos beber del jugo de uvas en esta hora. Bendito tu nombre, Señor. Bendito Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Santo, santo eres. Te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por darte. Te damos gracias por tu sufrimiento, te damos gracias por tu sacrificio, te damos gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y grande es tu amor. Te santificamos, Señor.